El siguiente programa es presentado por... ¿Qué tal, amigos? Un gusto recibirlos, les doy la bienvenida. Este es el comienzo del programa 622 de la 15ª temporada de Seguridad Vial. Bueno, un gusto como siempre. Pasaron ya 7 días de aquellas charlas que tuvimos y fundamentalmente los últimos referidos a determinada parte impositiva con los autos eléctricos. ¿De acuerdo? Bueno, si bien no es, puntualmente nuestro tema, de cualquier manera todo lo relacionado con los medios de comunicación, con los medios como los autos o como las motos, todo lo que fuera que está ocupando las rutas y las calles de nuestro país, naturalmente eso de nuestra incumbencia, pero bueno, y fundamentalmente por las ventajas o no, que implican que por más o por ventajas en la parte positiva puede significar un aumento en el elemento de seguridad, que ese tema no es menor. Nosotros estamos peleando desde siempre con el tema de la seguridad. De hecho, estamos con el tema de la inspección técnica vehicular, cosa que si bien es ley del año 2007 no se ha reglamentado y este tema parece no ser considerado por nadie, fundamentalmente por nadie, digo nadie, y esto es un tema de Estado, entendiendo o desestimando que esto sea algo, un aporte para que los autos en buen estado. Y saben, recuerdo algo que decía, creo que era español, un speech que decía, y recuerda, la salud de tu coche aumenta tu seguridad. Señores, si ustedes están en ese tema, de acuerdo. Pero bueno, el tema de hoy es otro. El tema de hoy, en el año 1999, un 11 de septiembre, murió Gonzalito Rodríguez. Un dolor grande para todos los uruguayos, para mí puntualmente, porque más allá de ser un amigo con una diferencia grande de años, teníamos una relación tan estrecha y tan afectuosa, en la que me acuerdo que cuando él decía iba a empezar a correr la temporada siguiente firmando con la Fórmula Kart para correr en los Estados Unidos, su primera carrera iba a ser en Australia, y él decía que el equipo le había dejado de alquilar una casa, o le da permiso para vivir en Miami, y que él alquilaba una casa que tuviera un dormitorio en el que iba a albergar siempre algún periodista, y él quería que yo fuera siempre o la mayor cantidad de veces posible. Así fue esta historia, y finalmente tuvo un final trágico allá en Laguna Seca, cuando él cuando él estaba haciendo la mejor performance en el tiempo de clasificación del equipo Penske de lo que iba de la temporada. Pero bueno, esa es la historia, estas son las carreras, y bien, como consecuencia de ese triste resultado, Nani Rodríguez, la hermana de Gonzalo, decide, con una valentía y con un cariño y respeto por su hermano y por lo que él significaba para la juventud, para el país y todo, decide ponerse al hombro y hacer la Fundación Gonzalo Rodríguez y hacer un trabajo en beneficio de la seguridad vial de los niños de nuestro país y de otros que ya iremos hablando. Por ese tema, que me pareció una cosa tan bárbara, que amerita no solamente el aplauso, sino el convencimiento y la participación de todos nosotros en algo que finalmente apunta a mejorar la calidad de vida de los uruguayos, donde tenemos números que realmente desalientan, con una cantidad de casi 500 fallecidos cada 100.000 habitantes, que es un número entre 12 y 13% cada 100.000, un número exorbitante, comparado sobre todo con España, por ejemplo, que tiene 2.5 o algo parecido, y realmente llama la atención que a nosotros nos cueste tanto tratar de revertir una situación. Claro que esto todo pasa por fiscalización y por el conocimiento de las autoridades en hacer las cosas que se puedan hacer. Por eso, en el día de hoy, tenemos un invitado muy puntual y particular, a quien hemos trabajado muchos años juntos, a quien yo aprecio puntualmente mucho por su dedicación, por su convencimiento de la historia, más allá de trabajar en la Fundación Gonzalo Rodríguez como secretario general, y hablo de Matías Silva Recalde, a quien le doy la bienvenida y digo: Mati, bienvenido al programa, bienvenido al espacio, bienvenido a Seguridad Vial, con un mensaje para todo el Uruguay. Un gusto. Un gusto, querido amigo Jorge, gracias por la invitación. Para nosotros es un placer poder estar presentes y siempre agradecemos los espacios de los medios de comunicación para seguir difundiendo este tema que vos hablabas recién, ¿no? De estos fallecidos y todo lo que nuestro país tiene, que hay que seguir trabajando en esto, que es algo prevenible. Así que agradecerte el espacio, y aquí estamos una vez más con ustedes en Seguridad Vial. Bueno, Mati, mira, yo en realidad lo que quería hacer, le había dicho acá al director, vamos a tratar de hacer una recorrida de los comienzos de la Fundación Gonzalo Rodríguez, porque esto es una historia que me gusta contar, porque cualquiera piensa que cuando vos llegás al aplauso y cuando vos llegás a algo, reconocimiento general, parece que lo demás fue una pasadita nada más y que no costó nada, y que simplemente por tu cara linda te aplauden. No, esta historia,
costó tanto trabajo y tanto sacrificio y tanta entrega personal y particular de un grupo que creo que Nani hizo muchas cosas buenas, pero entre otras armó un equipo con gente de mucha capacidad y convencimiento y digamos de lo que estaban haciendo, como sos vos y como es tu directora amiga, que está siempre, que ya Majo, sí, con la que ya haremos en algún momento alguna charla, que bueno, la charla sería ella sola, porque viste que como habla Mati, más que vos y yo y esto. Así que bueno, vamos por el comienzo, Mati. Nani lo dice siempre y espero que aquellos que no hayan visto el documental, la película, lo puedan ver. Ella llega el día del entierro de Gonzalo y ve toda esa gente que lo recibe y que está en las calles para despedir su último adiós y ve a la gente llorando y dice, yo no puedo permitir esto, no puedo dejar que la gente lo recuerde así a Gonzalo, y dice, yo tengo que convertir esas lágrimas en sonrisas. Y así fue que hace más de 25 años, el año pasado la fundación cumplió 25 años, es que comenzamos a trabajar en Uruguay con la fundación, a trabajar en deporte, nada que ver con lo que hoy tenemos, que hoy es seguridad vial, pero el deporte en las escuelas no era obligatorio. Entonces Nani dijo, bueno, yo necesito trabajar en esto. El deporte era en cada escuela, en cada colegio, si la comisión fomento tenía la posibilidad de pagar un profesor de gimnasia o en colegios privados, pero a nivel público no había ningún tipo de educación chica, y ahí fue que comenzamos a trabajar con la NEP y se trabajó con el proyecto de Laureus Sport for Good Foundation, en donde se trabajó en el barrio Rossi, en Canelones, y comenzamos en paralelo, más allá del proyecto, a trabajar con el Poder Legislativo en generar una ley que hiciera obligatorio el deporte en las escuelas, más allá del deporte por la salud, también eso que Gonzalo y Gonchi dejó, ¿no? El tema de los valores en el deporte y todo lo demás, y es así que en el 2007 se hace la ley, se hace obligatorio el deporte en las escuelas, y ahí comenzamos a trabajar en seguridad vial, en donde desde el año 2007 a la fecha estamos contribuyendo, obviamente en nuestro país y también en otros países de Latinoamérica, en una seguridad vial infantil de niños, niñas y adolescentes, que también son los que hoy, lamentablemente, en nuestro país y a nivel del mundo, son los que más fallecen en algo prevenible. Y así fue como el inicio de la Fundación del Deporte, y que en el 2007 comenzamos a abordar esto de la seguridad vial, que se cobra millones de vidas a nivel del mundial. Ahora vamos a seguir charlando. Ahora, cuando hablaba de los comienzos, ¿cómo lo que generó Gonchi? Si yo estaba en mi casa cuando recibí la llamada telefónica, y cuando el cura de la Fórmula Kart en inglés le dice a Gallego Rodríguez, a Jorge Padre Gonchi, en mi casa, en inglés, y yo le saqué el teléfono, atendí yo para decirme, Gonzalo está con Dios ahora. ¿Cómo me voy a olvidar ese tema y ese día, Mati? Con una profunda emoción y un dolor como no sentí nunca en mi vida. Y después en la parroquia de la Estela Maris, en la iglesia, ver cuando estaba el cajón allá adelante, la gente, como tú decís, en todos lados, y al lado del cajón, con la mano arriba, un mecánico, con mameluco de mecánico sucio, de trabajo, usado, borracho, que seguramente por encendimiento, ahí acompañando a Gonchi en un cuadro que no me lo puedo sacar de la memoria, ¿viste? Esa cosa la genera, ¿sabes quién? Un ídolo que no salió campeón mundial, un ídolo de corazón, de sentimientos, de generación, de esa simpatía incomparable, y de lo que significó Gonchi para el automovilismo todo. Y yo te diría más, no me quiero quedar corto y decirte el automovilismo nacional, porque trascendió fronteras, y porque naturalmente, y esto es el mérito de Nani y su equipo, quisiera que las cosas fueran cada vez más lejos, porque estamos hablando de Uruguay y las cosas que se hicieron, y vamos a seguir con este tema de las sillitas, de lo que fuera, y la preocupación por el casco y la preocupación por esto y por lo otro. Vamos a entrar en detalles, porque realmente amerita la oportunidad a decir el porqué de las cosas, ¿viste, Matías? Porque esto acá por casualidad no hay nada, absolutamente por casualidad. Hay por entrega, por sacrificio, por conocimiento y por la recepción de la gente a un proyecto serio que ha sabido contagiar realmente la idea, producto del trabajo, y repito, y valga la redundancia, la seriedad con que fue concebido y cuál es la meta propuesta, que todavía yo no sé cuál es el techo y cuál es el fin, ¿de acuerdo? Porque empezó acá en Uruguay y después despegó. Así que, Mati, tenés para hablar un rato.
Tenemos, sí. Como te decía, Jorge, el deporte fue nuestro primer trabajo. Luego del deporte, en 2007, comenzamos a definir, bueno, ¿en qué trabajamos ahora? Ya tenemos este objetivo, ya lo cumplimos, es ley nacional, todas las escuelas públicas del país van a tener obligatoriamente el deporte. Y Nani en ese entonces dice, bueno, ¿qué es lo que pasa en Uruguay? ¿Qué es lo que pasa en Latinoamérica? Y era que los niños eran, la principal causa de muerte en niños eran los siniestros de tránsito, que aún lo sigue siendo, según el reporte mundial. Y ahí en 2007 Nani se va a la Fórmula 1 a conseguir contactos y proyectos, y ahí conseguimos comenzar con Educar, el plan Educar, que cuando Nani comenzó a trabajar quería hacer todo, ¿no? De trabajar en el casco, en los sistemas de retención infantil, en el cinturón de seguridad, en vehículos más seguros. Y bueno, recuerdo tal cual una reunión que dice, no, hay que focalizar, tenemos que empezar por algo, y es así que el proyecto Educar en 2007 comenzamos a abordar el sistema de retención infantil, en donde en Latinoamérica y en Uruguay incluido no tenía obligatoriedad, los niños andaban sueltos en el auto, sin cinturón, sin ningún tipo de sistema, los padres y las madres usando el cinturón de seguridad. Y ahí empezamos a trabajar con proyectos de investigación, primero para saber cuál era el estado de situación de Uruguay. Si obviamente la ley no existía, justo se crea en el año 2007, cuando empezamos el proyecto, la Unidad Nacional de Seguridad Vial, en paralelo justamente, y ahí junto con las autoridades del momento y con otros actores como la salud y pediatría, empezamos a entender que los niños en Uruguay estaban dejando sueltos, y también entendimos que el parque automotor en ese entonces tampoco contaba con la seguridad para que los niños viajaran seguros, y es que ahí también en el 2010 surge el programa Latinenca para que los vehículos en Latinoamérica también sean más seguros. En cuanto a los sistemas de retención infantil, se hizo un estudio observacional y creo que el 0,01% salió de que los niños utilizaban sistemas de retención, y por lo general eran extranjeros o diplomáticos. Entonces comenzamos en paralelo varias acciones, un área de investigación, un área de ingeniería y un área de comunicaciones y relaciones públicas, para poner en la agenda el tema y poder informar no solamente a la población de la importancia del uso de estos elementos de seguridad, porque en realidad salvan la vida de los niños hasta en un 90%, sino también trabajar con las autoridades del país en que esto también tenía que ser una ley nacional y que sea obligatorio los sistemas de retención infantil. Y es así que desde el 2007 al 2012, que es cuando se aprueba la ley, hemos trabajado en campañas de comunicación, capacitando a los pediatras, porque también los pediatras en ese momento seguían aconsejando que los niños viajaran en brazos, como una formación con facultad de medicina a los futuros pediatras del país, y también a las autoridades nacionales a que entiendan que la legislación tenía que ser una legislación acorde, que no puede ser una legislación a medias, sino que tenía que estar alineada a las recomendaciones internacionales de la OPS y la OMS, y así fue que en el 2012, por suerte, se hace obligatoria la ley, y ahí comenzamos otro trabajo y otro paso, que era informar a la población de esta obligatoriedad y también generar estos famosos puntos de chequeo, puntos de información del sistema de retención infantil, para que la gente se acerque a la fundación. Y también recorrimos el país con otras instituciones como la UNACEF, Banco Seguro del Estado y demás, para informar a la gente cómo se debe usar estos elementos de seguridad. Hoy podemos decir que Uruguay es ejemplo para la región, en donde tiene una legislación que es muy completa, acorde a los reglamentos internacionales, y que hemos podido llevar adelante este proyecto piloto de Educar a otros países de la región como Argentina, Colombia, Perú, El Salvador, República Dominicana y demás, en donde podamos dar ejemplo de ello. En Uruguay, si bien tenemos un uso, un porcentaje de uso que quisiéramos que sea más, pero que tenemos un buen porcentaje, tenemos que seguir trabajando. Y otro tema fundamental que recordarás tú también, Jorge, fue el tema del transporte escolar. El transporte escolar también lo abordamos a partir del año 2010. Perdóname que te interrumpa un poco, Mati. ¿Cómo no me voy a acordar del transporte escolar? Si era Gerardo CNC, que era el presidente de aquel momento. Gerardo, nos hicimos muy amigos con Gerardo en el transcurso del tiempo. De algunas discusiones o de alguna cosa que lo critiqué un poco, terminamos siendo muy amigos y hablamos permanentemente, ¿viste? Porque esa más es muy profesional y buena gente, además, Gerardo. Pero en aquel momento, muchos y los detractores fundamentales decían, este tema de cambio y no sé cuánto es porque la Fundación Gonzalo Rodríguez se lleva una comisión en cantidad
media cosa. No, mirá que no me olvido, mirá que tengo buena memoria. Sin embargo, la historia fue cambiando y la historia dice y hace que en este momento los niños, y a partir de aquel momento, mejoraran el 100%, no, el 1000% con referencia a la seguridad en el traslado, ¿de acuerdo? Cosa que todavía parecería no estar, digo, yo pienso que las ideas, copiar y copiar bien, sería un buen consejo para cualquiera. Estas camionetas que son amarillas y blancas, y me acuerdo del school bus norteamericano, también amarillos y blancos, y que tratan de que no cambien de año a año los modelos, son más nuevos pero siguen manteniendo las características iguales para que la gente los siga teniendo identificados. Sin embargo, nosotros salimos de Montevideo, vamos al departamento de Canelones, y en vez de amarillas tienen pinturas verdes en los costados y esto y lo otro, y me cuesta entender, ¿viste, Matías? Que nosotros no nos adaptemos a algo, a una corriente que signifique igual para todos, fácil para todos, reconocible, eficiente, segura. Yo no sé, viste, qué más decirte para decir todo lo que han hecho ustedes y lo que falta, ¿no? Acá hay algo que hay que entender, y para la gente que nos está viendo, es que los niños y las niñas requieren un cuidado especial en la movilidad. No importa si es un ocupante de un automóvil particular, de un bus, de un transporte escolar, de una moto, de una bicicleta. Cada medio de transporte requiere un cuidado especial en los niños y las niñas, y en eso es que estamos trabajando. En el caso del transporte escolar, nos encontramos en una situación en donde el transporte escolar no tenía cinturones de seguridad, los asientos eran de fierro, cuanto más niños entraran era mejor, porque obviamente eso genera una cuota por niño, y tuvimos lamentablemente un fallecimiento de Julieta en el proceso del proyecto, en el año 2010, 2011. Recuerdo que también junto con Gerardo CNS y la ingeniería de la fundación nos reunimos con en ese entonces el presidente Vázquez, en donde se entabló la prioridad de poder generar ciertos beneficios para el transporte escolar. Más allá de esa resistencia que existía, se generaron incentivos para las compras de vehículos mediante leasing. Los seguros también tenían una cuota especial para que pudiesen cambiar las camionetas, cuotas diferenciadas si había en el pedido de escuelas o no. Bueno, y hoy logramos que por lo menos Montevideo, Canelones y otros departamentos del país puedan tener vehículos de transporte escolar seguros. Me acuerdo que al poco tiempo del cambio del transporte escolar, la flota, hubo otro siniestro en donde una camioneta de transporte escolar volcó, y el titular, en vez de decir niños lesionados o fallecidos, que decía quedaron colgados como monos, porque literalmente lo salvó el sistema de retención que tenían estos sistemas de transporte escolar, y que realmente el proyecto tuvo ese resultado. Cuando trabajamos en prevención, Jorge, es muy difícil medir el impacto que tenemos, porque no sabemos cuántas vidas salvamos en el caso de un siniestro. Pero bueno, el caso del transporte escolar, de esa nota que decía quedaron colgados como monos, nos dio un resultado de que valió la pena el esfuerzo, el trabajo, la lucha, de que realmente estos niños puedan viajar seguros y que hoy puedan tener transporte escolar, que es ejemplo también para la región y otros países del mundo. Ahora, Matías, cuando vos ves con la seguridad que viajan los niños en el transporte escolar, hay diferencia, no todo el mundo utiliza las camionetas de transporte escolar, de acuerdo, que es la parte profesional, sino que muchísimos van en autos particulares, y otros, con los mismos colegios, contratan determinado tipo de ómnibus que salen de paseo con los niños sin tener los elementos de seguridad que sean los necesarios o los recomendables, no por la fundación ni por mí, por el mundo entero y por el sentido común de lo que ha progresado este tema, porque tenemos elementos que en el transcurso del tiempo han generado una evolución tan grande como, por ejemplo, cuando tú recomendás la sillita para que vayan los chicos, hay distintos sistemas, como por ejemplo el Axios Fix, alguna cosa que tú vas a explicar mejor que yo, para que la gente entienda por qué una cosa y no otra, que no es la misma cosa, y para tratar de contagiar un poco más y crecer en la evolución permanente. Bueno, tenemos muchas cosas para corregir, porque también con respecto a los mayores es obligatorio usar el cinturón en el ómnibus en la carretera, y sin embargo venden boletos parados y no entendemos. Bueno, ¿qué hace? Bueno, seguimos, Mati.
Ahí sí, ahí tenemos también, si bien, a ver, nosotros estamos enfocados y tenemos especialización en seguridad vial infantil de niños, niñas y adolescentes, también cuando generamos capacitaciones o formaciones, hablamos, y yo siempre hago una pregunta cuando estoy en un auditorio, hablamos de esto de las fuerzas del impacto y qué pasa en un siniestro, pregunto, ¿quién de ustedes usa, en un auditorio de, no sé, de 50, 100, 200 personas, ¿quién de ustedes usa el cinturón de adelante cuando maneja o va como acompañante? Todo el mundo levanta la mano. Déjela levantada, le digo. ¿Quién lo usa cuando va atrás? Y van bajando y quedan muy pocas personas. Entonces, ahí volvemos a hablar de un concepto que en la seguridad vial nos cuesta mucho, que es la percepción de riesgo, en donde uno baja la percepción de riesgo porque voy atrás, no me va a pasar nada, o porque voy despacio y no pasa nada, o estamos cerca. Entonces, bueno, ahí trabajar también con los adultos responsables del traslado de niños y niñas es fundamental. Y esto que decías tú, del ISOFIX, los sistemas de anclaje, bueno, como decía hace un instante, los niños no son adultos en miniatura. Los vehículos están pensados para adultos. El asiento, el apoyacabeza, el cinturón de seguridad, las bolsas de aire o los airbags, todo está pensado para proteger, en el caso de un siniestro, a un adulto. Si un niño o una niña viaja en un sistema de retención infantil, en un vehículo, perdón, tiene que usar un sistema de retención infantil. Y la pregunta que siempre también hacemos en las capacitaciones o en las charlas es, bueno, a la gente, ¿no? ¿Hasta cuándo hay que usar silla? Y la gente dice 12 años. Y en realidad no es así. Es hasta el 1,50 m de altura, que es cuando el cinturón de seguridad va a quedar correctamente en la clavícula y la cadera, que son las zonas fuertes del cuerpo. Y un niño o una niña, depende de cómo crezca, porque la edad de referencial, puedo tener niños de 5 años, puede empezar y medir diferente. Entonces hasta el 1,50 m, que pueden llegar entre los 8 y los 11 años, deben dejar en un sistema de retención infantil. Por suerte, en nuestro país, ya hace varios años, el 2018, es obligatorio, tú te acordás muy bien, Jorge, que los vehículos ingresen con el sistema ISOFIX. Para la gente que está escuchando, está viendo, que no sabe lo que es el ISOFIX, es un sistema de anclaje, para no explicarlo muy técnico, son 2 ganchos que trae el vehículo y son 2 pinzas que trae la silla, que se enganchan y que facilitan la instalación y limitan mucho más el margen de error para que puedan viajar seguro. Antiguamente los autos no venían con eso, obligatoriamente, lo tenía algún auto sí, dependía de la marca y el modelo, y otros autos no, y al colocar con un cinturón de seguridad, eso hace que el margen de error sea muy alto y que el porcentaje de salvar la vida o de generar lesiones leves sea mucho menor. Por eso es lo que estamos viendo en pantalla, el ISOFIX, hace que sea más segura la instalación. ¿Sabes qué? Perdóname, Mati, yo hice la prueba. Cuando agarrabas una sillita común y corriente, la sillita se movía por todos lados, más allá de que tuvieras el cinturón de seguridad puesto. Cuando vino el tema del sistema ISOFIX o el LACTER, el otro que era americano, digamos, esto hace que la silla se convierta en parte del auto. Mover la silla no, se mueve el auto cuando lo quieres mover. La diferencia es abismal y lo que se ganó en seguridad creo que es, no sé, nosotros no lo estaremos midiendo ahora, pero seguramente hay pruebas que dicen lo contrario, ¿no? Exactamente, y aparte, estos sistemas ya, como te decía, desde el 2018 son obligatorios. Las sillas ya tienen la nueva norma técnica que ya cambió, por suerte el Parlamento la autorizó, y también las que ingresan al país, que eso no es menor, todas cumplen con normativa técnica, que eso garantiza que fueron fabricadas y diseñadas con ciertos estándares de calidad, y eso hace que el usuario pueda tener un sistema de retención infantil seguro. Bien, después tenemos el otro paso, que es que lo coloque bien, porque también al usarlo de forma incorrecta tampoco tiene la seguridad correcta para hacerlo, y eso hace que Uruguay, vuelvo a repetirlo, sea un pionero en esto, y que podamos también replicar en otros países de Latinoamérica que todavía no tienen legislaciones, todavía no tiene obligatoriedad de ISOFIX, no hay obligatoriedad del uso del sistema de retención, y eso hace que Uruguay tenga esto y que nuestros niños puedan viajar más seguros. En base a este proyecto tenemos los puntos de chequeo que es fijos en la fundación, en donde la gente se agenda por nuestra página web, se acerca con su auto, su sistema de retención, y los técnicos de la fundación los asesoran en la colocación.
Igualmente sigue existiendo mala colocación con isofix o cinturón, y eso hace que los puntos chicos sean importantes. Y hoy, gracias a la gente de DUCE, de ANCAP, también estamos replicando estos proyectos en el interior del país, y junto con el Banco de Seguros también recorriendo el interior, para que también la gente del interior pueda llegar a usar de forma correcta los sistemas de retención infantil, porque de nada sirve tener una silla si no está bien colocada. Y lo otro que tú decías al inicio del programa, lo de la fiscalización, es fundamental, que las intendencias departamentales, que son quienes tienen la autonomía de fiscalizar, puedan fiscalizar todos estos elementos de seguridad pasiva que en definitiva van a asegurar o salvar la vida en muchos casos de los usuarios de las vías. Sí, Matías, yo pienso que de acuerdo a cómo estamos planteando las cosas, de acuerdo a lo que ha hecho, lo que hace la Fundación y lo que naturalmente todos con sentido común recomendamos, es que los chicos viajen de la manera más segura posible con el sistema más profesional posible, ¿de acuerdo? Cosa que no es el auto tuyo ni el mío, ¿eh? O sea que si bien podríamos tener la sillita, podemos tener el sistema, qué sé yo, de cuando los chicos pasan a determinado nivel de la escuela, ya las madres que hacen la cadena van, y en el auto van 3 o 4, de los cuales 2 van parados y esto y lo otro, como ignorando de qué estamos hablando. Que la gente no se imagine que una frenada violenta a un chico sale disparado hacia adelante y si pega contra el vidrio posiblemente esté muerto, ¿de acuerdo? O lleven a un niño en la falda ignorando que si el airbag explota por alguna razón seguramente va a recibir lesiones graves, ¿te das cuenta? Entonces a veces esto da para hablar y creo que no tiene fin, Matías. No, y eso que decías es verdad, la cadena sí es segura, es buena, pero yo a veces lo traspolo saquemos el foco del niño. Pongamos una situación, un vehículo que viene a 60, 70, 80, 90, 100, tenemos en ruta nacional, podemos tener tramos de 110 kilómetros por hora, ¿verdad? Sí. Entonces, venimos en el vehículo a la velocidad que sea, y todo lo que está suelto, el niño, el perro, un adulto, el bolso, todo lo que está suelto y hay un impacto, un choque, sigue a la misma velocidad que venía hasta que algo lo detenga. Bien, si un niño está suelto en un vehículo y venimos a 100 kilómetros por hora, es como que yo lo tirara de un 9º piso de altura. Yo siempre pongo una imagen y ahí hablamos de la equivalencia energética de un impacto, un pasajero suelto. Y le pongo una imagen de un niño en un 5º piso, de un balcón, de un pretil que está a punto de caerse, y la gente, cuando le muestro esa foto en las capacitaciones o las presentaciones o los congresos, se asusta y dice, está en peligro. Y le muestro una foto de unos niños sueltos riéndose dentro de un auto y no les causa la misma percepción del riesgo de una situación que la otra. Pero si hablamos de equivalencia energética, es lo mismo que un auto venga a 80 kilómetros por hora y impacte y inicie un niño suelto, es como que se cayera de un 5º piso. Estamos hablando de lo mismo, pero la percepción cambia de una situación a la otra. Matías, ustedes empezaron acá en Montevideo, empiezan en Uruguay, ¿de acuerdo? Pero después, en el transcurso de los años, más allá de lo que yo dije al principio Montevideo, después Canelones, y después esto, y después lo otro, se fue repartiendo por todo el país, tuvo otra cosa que la tarea fue de exportación. Naturalmente esto responde de algo. La Federación Internacional del Automóvil, en la parte deportiva, la representa el Automóvil Club de Uruguay, no así en la parte de seguridad de los niños, que si yo me equivoco, corregime, esto la Fundación apoya directamente a la Fundación Gonzalo Rodríguez para este tema, y me imagino que también con proyección al exterior, y me vas a contar qué es lo que está pasando. Sí, en el proyecto Educar, cuando surgió junto al Banco Mundial, la FIA Foundation, y otros actores, y el BID y demás, la idea era que fuera un proyecto piloto para poder ser replicable en otros países de la región. En ese entonces comenzamos en Uruguay, hicimos todos los trabajos de investigación, el marco normativo, todo lo que explicamos recién del cambio de flota de los vehículos, de la importación de los sistemas de retención, y cuando en Uruguay ya teníamos el camino avanzado, comenzamos a trabajar en Chile y en Argentina. En Chile tuvimos un proyecto de 10 años junto con la CONACET, que sería la UNACEP de Uruguay, en donde también comenzamos a trabajar en la formación de los equipos técnicos del gobierno chileno, en las regiones que tengan, también en la legislación. Eso vino acompañado de nuestro Foro Internacional de Seguridad Vial Infantil, el FISEVI, que cada 2 años lo hacemos en un país diferente. Comenzamos en 2014 en Uruguay, con el foro aquí, después siguió Chile en 2016, Argentina, Colombia, El Salvador, y este
año toca en octubre a Honduras, también reciben, y esa es parte de nuestro aporte a la cooperación internacional. Y en el año 2022 la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional incluye en su paquete de cooperación la seguridad vial, que no estaba hasta ese momento, y del año 2022 hasta ahora la Fundación trabaja junto con la Agencia Uruguaya de Cooperación en generar proyectos con países en donde no tienen legislación sobre seguridad vial infantil, y es así que comenzamos con El Salvador, continuamos con Perú, continuamos con Honduras. El Salvador se ratificó una segunda vuelta para este año, y también con Guatemala. Y estos proyectos de cooperación llevan a que podamos replicar todo lo que hicimos en Uruguay y poder formar, y en el caso del FISEBI también este foro ayuda a que los países avancen en el marco normativo. Es así que Chile cambió su normativa y extendió la edad de uso del sistema de retención infantil. Argentina también, luego de recibir el foro, lo ha hecho, y luego de la cooperación internacional con Perú y con El Salvador también han implementado y han hecho obligatorio el sistema de retención infantil en el país. Hay mucho trabajo por hacer, es mucho lo que hay que abordar, pero contentos de poder colaborar no solo en nuestro país, sino que también sean otros países que puedan recibir esta información. Y Nani lo decía también, yo no me quiero quedar solo en Uruguay, quiero que todos los niños latinoamericanos puedan realmente estar seguros con algo que es prevenible, como el cuidado de ellos en el tránsito. Y yo te digo a vos, le digo a Majo y le digo a Nani, ¿sí? Que por qué, ya que no se quedan los niños del Uruguay, van acá, ¿por qué no se quedan, no van en vez de los niños un poco los más grandes? Te digo por qué. Digo, porque en este momento acá, vos agarrás y hablamos del sistema de retención infantil. Eso afecta a los grandes, los niños, los medianos, los chiquitos y los de fuera, ¿de acuerdo? Eso está pendiente. Matías, no sé si lo tenés claro. En 1993, mirá que te digo, Rafa Pons con la Intendencia de Montevideo pone la primera planta como si fuera un proyecto, digamos, de avanzada para ver qué pasaba, de verificación técnica, ¿de acuerdo? Técnica. En el año 2007 sale la ley obligatoriamente verificación técnica, la inspección técnica vehicular. Como no se reglamentó en el 2026, que estamos ahora, si vas a emparonar un auto, cambiar o algo, por ahí te lo exige la intendencia o algún escribano que te lo pida, o la compañía de seguros si viajas al exterior, lo que fuera, y acá nadie dice esta boca es mía. ¿Lo podés concebir? No. Entonces pienso, tarea para la Fundación Gonzalo Rodríguez, para Matías, ya te estoy diciendo, tratar de la inspección técnica vehicular. Segundo, tenemos un problema con las motos que es brutal. Ustedes empezaron con algo de las motos en su momento, ¿de acuerdo? Estamos con Daniel Rosiche hablando permanentemente. Dani dice, ¿por qué si las 15 clases obligatorias para sacar la licencia para manejar un auto, por qué para las motos no piden ni media clase? Bien. Digo, el sistema entrega, creo que las 15 clases son suficientes para Estados Unidos y para muchos lugares, fundamentalmente porque la parte teórica es tan intensa, de un contenido tan importante, con un libro así, no así, ¿sí? Donde la gente, después de haber aprendido la parte teórica y perder el examen 2 y 3 veces, llega al auto, que en vez de ser algo, una herramienta hostil, es algo familiar, que ya lo leyeron tanto y lo vieron, que todos más o menos tienen algún punto en común para la conducción y para la seguridad y para su uso, que realmente en Uruguay parecería que todavía no, que todavía estamos como con descendencia, como la gente tiene derecho a manejar y vos tenés que ser un macanudo, en vez de agarrar y decir tiene derecho a manejar siempre y cuando aprenda esto para que no se mate él, los vecinos y los de enfrente, ¿de acuerdo? Entonces, otra tarea, el otorgamiento de la licencia de conducir, tratando de niveles que sean más parecidos a lo que pasa en América y en el mundo. Sí, eso es un tema. Bueno, ahora como bien decía Jorge, comenzamos a abordar el tema de motos. Hicimos este año, en el 2026, comenzamos el primer foro nacional de seguridad de los motociclistas, porque entendemos que, como tú decías al inicio, tenemos 471 personas fallecidas a causa de un siniestro de tránsito. Y más de la mitad son ocupantes de moto, y para eso siempre, y lo venimos hablando, Uruguay, en Uruguay y en otros países, hay que aplicar el sistema seguro, que es el nuevo paradigma de la seguridad vial, en donde se reconoce que el ser humano se va a equivocar. Entonces, partiendo de esa premisa base, tenemos que articular el sistema. Y otro
punto que trabaja el sistema seguro, que establece, es que la responsabilidad es compartida. Todos tenemos una corresponsabilidad en la movilidad. El Estado, por supuesto, la sociedad civil, los usuarios, todos tenemos una corresponsabilidad, pero debemos de diseñar el sistema seguro para que si existe ese error, no perdamos la vida porque cometamos el error. Y trabaja 4 pilares fundamentales el sistema seguro: vehículos más seguros, velocidades más seguras, usuarios más seguros, bien, e infraestructura más segura. Son los 4 pilares fundamentales, porque a más velocidad, más lesión va a existir, y esto de usuarios más seguros es esto lo que tú estabas planteando ahora, de generar que el usuario pueda tener formación para la conducción, formación para su vida en la vialidad. Y para eso tenemos que comprometer no solamente el gobierno nacional, sino los gobiernos departamentales, para que puedan realmente generar consensos y acuerdos para que esto de las motocicletas puedan surgir adelante y que no perdamos la vida. Más del 50% son fallecidos en el tráfico, son motociclistas, y en su mayoría son jóvenes entre 18 y 30 años. Entonces, todavía que tenemos una pirámide de crecimiento invertida, estamos perdiendo a los jóvenes en algo que es prevenible. Yo pienso además, después de la Euro NCAP y la Latin NCAP, en la que ustedes estaban involucrados naturalmente, se ha generado una conciencia, por lo menos, de gran parte de la venta, la participación en el mercado de los automotores. Le dan importancia a determinada calificación por estrellas o por calidad, con referencia a la seguridad, ¿viste?, de los ocupantes. De hecho, un día hablando con Pepe Lestido me dijo: la mayoría de los autos Volkswagen que nosotros tenemos, más del 95% tienen las 5 estrellas de la seguridad que hacía de cosas. Y me explica determinados valores, y me explica cuando el auto, y me daba unas maquetas donde tiene determinadas partes formados por acero de alta resistencia, que no es un acero gordo así, es finito así, y viene en rollos el acero y se aplica en caliente, los operarios con guantes porque los queman, ¿sí?, ocupando determinadas partes para darle rigidez en la parte que se necesita, que es el habitáculo, y deformidad. Y deforma el resto para absorber impactos, pero naturalmente vamos a lo otro. Si para quedar dentro del habitáculo usa el cinturón de seguridad, ¿de acuerdo? Bien. Pero en el momento que vos entiendas de que la seguridad es tan importante y la llegues a conocer y te expliquen, en algún momento te vas a plantear y decir: quiero cambiar el auto, no por un modelo más lindo solamente, sino porque voy a mejorar con respecto a la seguridad. Y en un parque tan heterogéneo como el que tenemos nosotros, porque aparte de contar con un auto del año 60 o 50 tanto por la calle, y que esto, como está la inspección técnica vehicular, ¿y a qué voy con la inspección técnica vehicular? No es para sacarle el auto a la gente, sino para asesorarlo y decirle: esto está mal, corre su vida, corre peligro, esto y lo otro. ¿Con qué? Para arreglarlo. Quien inspecciona la inspección técnica vehicular no le hace el arreglo, o sea, no está la posibilidad de la estafa. De hecho, el Automóvil Club también a los socios se lo hace gratis, pero sí, lo que sí te pueden decir, y con créditos blandos, a buscar soluciones para que mejore, ya que no hay más remedio que seguir andando en los autos viejos, que mejore su calidad y que mejore todo el sistema de lo que estamos hablando. Este tema es un combo demasiado grande, demasiado peligroso, en el que la Fundación ha hecho muchísimo, pero sabes una cosa, digo, al país le queda muchísimo para hacer, para seguir creciendo, ¿no? Totalmente, era uno de lo que hablábamos recién, los pilares de vehículos más seguros. El mismo auto y modelo muchas veces en nuestro país de Uruguay, Argentina, Colombia, Brasil y demás, en Estados Unidos, en Europa, tiene 5 estrellas y acá tenemos 0 estrellas o 1. Eso es porque los países todavía no han podido o no han querido reglamentar a ciertas seguridades para el ingreso obligatorio de estas características que tú mencionabas recién, Jorge. Por eso la NCAP o los programas NCAP lo que hacen es poder dar al consumidor, mientras que no tengamos esas obligatoriedades de seguridad a nivel nacional, por lo menos dar información de lo cuales son autos que realmente tienen cierta seguridad en nuestro país. Y estas seguridades o estas ayudas a la conducción, las hadas y todo lo demás son para los ocupantes y también muchas veces para los peatones, con el frenado autónomo, con los ABS, con los airbags obligatorios, bien, y hace que realmente viajen seguros los ocupantes y que
a veces escuchamos, no, porque los autos eran los de antes, aquel que era el grandote, el Falcon, el que era duro, y no, y en realidad es, cuanto más se deforme, más absorción de energía existe y pueda existir una menor lesión, pero esto está acompañado, como bien decía, del uso del elemento de seguridad. Yo puedo tener un auto 5 estrellas, pero si choco a 180 kilómetros por hora, el cuerpo puede estar intacto porque uso el cinturón, tengo el airbag y el auto se deformó, pero la desaceleración que ocurre en nuestro cuerpo es tan grande que pueda existir daños en órganos internos. Por eso hablamos también del uso de los elementos de seguridad y que obviamente los autos sean más seguros, ni que hablar. Uruguay todavía, si bien no tiene ciertas obligatoriedades en cuanto a la carrocería y las deformidades, sí tiene obligatorio por lo menos los airbags delanteros, los apoyacabezas, los cinturones de 3 puntas en las plazas. Eso hace que empecemos a recorrer un camino que sea más seguro, pero también tenemos que informar o dar de conocer que los usuarios utilicen los elementos de seguridad, bien, porque si no lo utilizan, eso también hace que en el caso de un siniestro la lesión exista igual o pueda haber un fallecimiento por no utilizar el elemento. Sin duda. Hay otro tema más, ¿sabes qué, Matías? Que ahora casualmente cuando va a haber un cambio positivo con los autos eléctricos y que pasamos de una gama a otra, con mucha facilidad nosotros acá hablamos de alta gama y a veces te pones a analizar, y es un tema de discusión, que un auto vos lo agarrás y lo pasás a definir como alta gama porque tiene un equipamiento de seguridad que realmente es que hace la diferencia del precio, y me parece tan ridículo, de acuerdo, que se considere algo que sea de alta gama porque está invertido en la seguridad del ocupante y eso redunda en todo el entorno, ¿de acuerdo? Cuando yo pienso que todo el equipamiento de seguridad debería venir de equipamiento que tendría que tener algún tipo de exoneración impositiva para incentivar casualmente lo que estamos hablando. El tema es el uso de elementos que ayuden a la vida, nada más. Sí, los elementos de seguridad. Y eso pasa, como comenzamos también al inicio del trabajo de la Fundación, junto con los sistemas de atención infantil, capaz que cumplían con norma técnica, era más caro que no cumplía. Se hizo obligatorio que fueran todos bajo norma técnica y eso equiparó el mercado y también le dio a los usuarios elementos que realmente entraran seguros. Y los autos pasa lo mismo. Hoy en nuestro parque automotor tenemos de todo en cuanto al que está circulando, que esa inspección técnica vehicular es importante para asegurarnos de que realmente tenga las condiciones seguras para circular, o aquel que es 0 kilómetros y que igualmente no tiene las seguridades que debería de tener. Y también eso de la estructura del vehículo, ¿no? De la deformidad, y entender que muchas veces elegimos el auto por el color o porque trae la pantalla más grande, pero en realidad tenemos que empezar a informar las seguridades que puedan contar y que eso hace que realmente haga la diferencia en el caso de un siniestro. Y estas ayudas a la conducción, las famosas HADAS, que son por ejemplo cambio multado de carril o el aviso de punto ciego en el que nos hace una lucecita en el retrovisor. Eso hace que nos ayude y que minimicemos el caso de un siniestro. Pues sabes que hace un rato hablabas vos del tema del uso de cinturón de seguridad, los que van adelante y no así los que van atrás, algo que es de las cosas más comunes de todas. Lo que me hace, y yo me pregunto y digo, ¿esto qué pasa? ¿Es por el desconocimiento, el descreimiento del beneficio del cinturón de seguridad? ¿Se ponen los de adelante para evitar una multa? No por el convencimiento. ¿Por qué no lo llevan los de atrás? ¿No se han preguntado o algo cuál es el beneficio del cinturón de seguridad y por qué aconseja el cinturón que equipa a todos los autos a venir agarrados para quedar dentro del habitáculo en caso de un siniestro? Estamos aburridos de comentarlo y decirlo, pero por lo visto no convencemos a mucha gente. De hecho, hace no mucho tiempo estaba dando una charla y con el Banco de Seguros era un tema y aparecieron 90 camioneros y que conocieron una familia que se habían dado vuelta con el auto y se habían muerto ahogados en la laguna porque venían con los cinturones de seguridad. Y yo le dije, sí, yo la conozco, la laguna, una fantasía absoluta, un cuento que lo escuché, tanta tontería, he escuchado tantas veces, ¿de acuerdo? Para tratar de justificar lo injustificable. El cinturón de seguridad es elemento fundamental, ¿de acuerdo? Y bueno, no sé, estamos en Uruguay y hay que seguir remando, mi amigo Matías. Hay que seguir remando y hay que seguir informando, porque la información hace que la gente pueda tomar decisiones. Y yo lo pregunto siempre, bueno, cuando hago la pregunta esa que tú mencionabas recién, bueno, aquellos que bajaron la mano, ¿por qué no lo usan?
y muchas veces no tienen respuesta, no sé, me siento más seguro, bueno, la verdad que no me lo puse a pensar, y volvemos a lo mismo, ¿no? Esa percepción de riesgo, a veces puede ser por la multa, a veces puede ser porque adelante se sienten más expuestos, pero el cinturón de seguridad salva vida y limita mucho las lesiones graves o fatales y el ocupante. Y también pasa, y volviendo al tema infantil, en donde vemos al papá, a la mamá o los dos adultos adelante con su sistema de retención, con el cinturón, el niño o la niña bien colocado con la silla, y el que va al lado va suelto. Y ese puede generar lesiones en los otros pasajeros. Y hay campañas, miles de esto, que muestran cómo un pasajero suelto solo dentro de un auto puede lesionar a los demás ocupantes. Y hay que seguir trabajando. Hoy es obligatorio el cinturón en todas las plazas. Hoy tenemos un parque automotor mucho más seguro. Tenemos obligatorio el sistema de retención. En algunos puntos falta fiscalización, en otros falta información, pero bueno, hay que seguir trabajando en esto y vuelvo a repetir, es algo prevenible. En la mayoría de los siniestros podemos prevenir la lesión grave o fatal usando el cinturón, usando el sistema de retención infantil, bajando las velocidades. Es algo que podemos prevenir y que podemos salvar la vida de mucha gente en esto de la seguridad vial. Sí, vos sabés que digo, te hago este comentario para terminar la nota. Un día estaba invitado por Peugeot, estaba en Francia, en una planta en Sochaux, una localidad. Y llego en un momento que iban a hacer algún choque. Pregunté, ¿choques? Y señor, me dijo, nos hacen todos los días. Aparece un francés y me mira, ahora, en un lugar donde es la única vez que vi un choque de verdad delante mío, con medidas, con metros, con observaciones, con colores, con película, con todo, con ingenieros, con todo, que me daban explicaciones. Y bueno, la prueba era 56 kilómetros por hora, Matías. Un Peugeot 405 así y otro así. ¿Sabes qué es esto? Casi la parte del medio. Esto para que la gente tenga una idea que para matarse no necesita venir a 120. Con 56 en una esquina que te parte al medio da lo mismo, alcanza, ¿de acuerdo? Punto de los más frágiles del automóvil de costado, se dobla como una banana y los que van adentro, que se aguanten, porque tampoco el cinturón es mágico, ¿de acuerdo? Aguanta determinadas cosas, pero un golpe lateral es un golpe lateral, así que bueno, Es un golpe lateral y también lo que vamos al inicio, por más que tengamos un auto muy seguro, el cinturón puesto, el sistema de retención, a más velocidad, más lección va a existir. Entonces también las velocidades por eso se tienden a bajarse en los países y más en entornos donde hay agentes vulnerables como colegios, hospitales y demás por los atropellamientos. Entonces bueno, volvemos a lo mismo. Todo esto es prevenible y la gente o todos somos usuarios de las vías. O en algún momento del día somos peatones, conductores, ocupantes de un automóvil, de un ómnibus, de una moto. Todos tenemos una responsabilidad y bueno, tenemos que, como esa responsabilidad, ser coherentes y respetar las normas de tránsito, utilizar los elementos de seguridad y sobre todo a quienes son los más pequeños que dependen 100% de los adultos. El niño, la niña no decide cómo cruza la calle, no decide si usa el sistema de retención infantil, no decide si sube a una moto. Somos nosotros los adultos los que somos responsables de cuidado de ese niño o de esa niña en la movilidad. Mi estimado amigo Matías Silva Recalde, gracias por la nota. Esta linda nota, con lindos consejos, valiosos consejos, que esperemos que va a llegar a todo el país, naturalmente que sí, y bueno, y que tengamos el éxito, los resultados que estamos esperando. Para vos y para la Fundación, el abrazo grande, las gracias por la nota, y bueno, y éxitos en el futuro. Gracias, querido Jorge, un abrazo a todo el equipo y gracias por el espacio para seguir difundiendo esta temática tan importante y que esperemos que podamos seguir avanzando en reducir los siniestros y fallecidos graves, así que en eso seguimos trabajando. Un gran abrazo para todos. Igual, apenas tenga el programa te lo mando, ¿de acuerdo? Abrazo grande, saludos a todos para allá. Chau, chau. Estimados amigos, llegamos al final del programa. Dije antes 622, no es poca cosa, 15ª temporada. Tenemos varios elementos más de cosas modernas que van pasando en el mundo, que también van creciendo, determinadas, como la conducción autónoma, determinados aspectos, que bueno, naturalmente lo iremos haciendo en el transcurso de los días para seguir evolucionando en un mundo que es tan dinámico y que a veces pensamos es que las cosas van a mejorar, seguramente van a mejorar, posiblemente cuando los autos, no solamente autónomos, que lleguen a una regulación total y autónomos en países tan evolucionados como que haya una fiscalización en la conducción y una señalización donde las señales sean percibidas por el auto autónomo, que naturalmente porque no va a inventar cosas y bueno, las cosas pasen mejor que lo que están pasando ahora, donde está reconocido en el mundo entero que los errores humanos es una de las principales causas de los siniestros, bueno, de las vidas que se pierden en el automovilismo y en la moto también, por supuesto, ¿de acuerdo? Gracias por acompañarnos, nos vemos la semana que viene, gracias.